Hola, hola, ¿cómo están? Espero que se encuentren muy bien el día de hoy. Bueno, el día de hoy vamos a hablar de algo Ah, muy duro, muy denso muy para denso, personas sí, tan sensibles. sí. Y es escenas que nos han parecido tristes en general, de todo, de animes, de novelas, de dramas, Dramas de lo que nosotros consideramos que realmente nos fueron, impactó, escenas que que nos fue, hicieron llorar, yo fue creo, porque fueron escenas muy fueron fuertes. muy duras y en su momento nos sacaron una que otra lágrima. Como les digo, está revuelto, ella tiene unas, yo tengo otras y ya se la saben, vamos por orden, ¿no? Bueno, y esto que pues es como aparte nuestra Nuestra percepción, percepción, ¿no? sí. Porque hay gente que dice Sí. como, pues Ay, no, eso no fue pero triste, pero pues para nosotros sí, nosotros somos alguien como muy sensibles de corazoncito, como que todo nos afecta, entonces entonces sí, hubo escenas fuertes para nosotros, para ¿no? nosotras. Bueno, vamos, en su mayoría para mí son animes, pero vamos a empezar pues en orden. Primero, eh, la, en este anime que realmente yo me lo vi en emisión, o sea, yo tenía que esperar a que salieran capítulos y muchas veces los capítulos eran de relleno, Muy lo que era tristeza. muy triste, pero sí, el anime es Naruto, bueno, específicamente Naruto Shippuden, porque Naruto también tiene sus escenas tristes, que es cuando están pequeños, pero Shippuden ya como que es todo este desarrollo de donde empiezan a perder personas importantes, ¿no? Em, la primera escena que me pareció triste y que yo recuerdo que me dio en el corazón tan duro porque a mí era un personaje que realmente sí me gustaba y que yo sentía que era el único como compañero de vida de Naruto y es la muerte de Jiraiya. Creo que es la muerte más dolorosa para mí de Naruto. Hay otra que también es muy fuerte, pero la más dolorosa para mí fue la de él. O sea, el hecho de que eh, Pain lo asesinara y él al final se dio cuenta de quién era el que lo había asesinado. Y luego cuando le llega la noticia a Naruto, ay no, es terrible. O sea, Naruto reacciona realmente, es como si hubieran quedado en shock. O sea, como que le dan la noticia y él queda como en shock y no lo procesa como tan rápido, ¿no? Entonces muestran en las escenas como este proceso de vivir el duelo y de cómo él quedó primero en shock, luego como que empezó a asimilar con el tema de la negación y luego ya el hecho de tener que aceptar que él ya se había ido, buscarlo, cuando se enteró quién lo había asesinado, o sea, es una escena muy, muy triste. Y también habla mucho del perdón, ¿no? Porque como que al final Naruto logró perdonar, Bueno, una risa en un momento tan duro. logró, logró perdonar a la persona pues que había cometido el acto, ¿no? Entonces sí es una escena muy triste porque él literalmente gira ya al final de sus 5 momentos, de sus 5 minutos de últimos de vida, él piensa realmente es en Naruto, ¿no? En cómo Minato le dice como que le había leído la historia, que él había escrito y que quería llamar a ese eh, protagonista, igual que, o sea, le quería poner ese nombre de ese protagonista a su hijo. Y entonces él empieza a tener como estos recuerdos de cómo fue que le dieron el nombre, de cómo él se volvió el padrino y hasta el último momento piensa en Naruto. Y No eso es lo puede ser. más doloroso. No. Y luego él ir a buscarlo porque el baile busca, o sea, es como de dónde carajos, porque como él deja, yo no sé si recuerdan que en el, ay, en el sapo que no me acuerdo cómo se llama, le deja como unas coordenadas. Y si no mal recuerdo, Naruto va a buscar, como a mirar dónde fue que pasaron los hechos. Y es muy duro, yo, Dios mío. Y me Ella, acuerdo cuando se sientan una así. No, o sea, no, es mejor ni me acuerdo terrible. por qué lloró. Total, a mí esa escena me parece muy fuerte, y más porque muestran como una parte del duelo de Naruto. Es horrible, o sea, yo no puedo. Perdónenme, pero hasta aquí llegué yo con esta escena. Hasta aquí llegué yo, Sí. hasta acá llegó yo. ¿Ah? Bueno, digamos que en la mía, en la mayoría son dramas, hay 6 dramas, hay K-dramas, y voy a empezar como con lo más suavecito, aunque no es suavecito porque cuando yo me lo vi, ay, yo era un mar de lágrimas, en serio, y yo creo que yo incluso soy más sensible que ella, yo lloro por todo, por todo y por nada, entonces, no, es que sí fue, me dio bastante duro, y para los que se habrán visto algún video anterior, sabrán que mi K-drama favorito es Doom at Your Service o Fatalidad a tu servicio.
Y este drama de por sí inicia fuerte. O sea, desde el inicio tú sabes que vas a sufrir. Porque literal en el capítulo 1 inicia cuando le dicen a la protagonista que ella tiene un tumor en el cerebro. No. Y le dicen que le quedan 3 meses de vida. Eso en el primer capítulo. En el primer momento. Entonces, digamos, bueno, de la primera escena de la que voy a hablar es cuando ella, bueno, va a entrar acá un poquito en contexto para que entiendan. Y resulta que el protagonista era la fatalidad. Y ella, obviamente, ese día que le dicen que le quedan 3 meses de vida, ella borracha invoca la fatalidad porque dice como que quiere destruir al mundo. Y pues él lo invoca y él dice como, ¿lo invocaste? Bueno, la cosa es que él hacen ahí como un trato, pasan cositas, hacen un trato y él le dice que ella puede estar bueno, eso de tiempo que le queda de mí, esos 3 meses, que los puede vivir sin dolor, que él le puede ayudar en eso, pero que al final ella tiene que desear o la destrucción del mundo o la persona que ella más ama se va a morir. Entonces empieza como tira bloga. Ellos como que al principio no son enemies, pero sí es como un hate lover, como que se odiaban al principio. Y ella en un momento, ella dice, me voy a enamorar de ti para que esa persona que se muera seas tú. Grave error. Grave error. Sí. Entonces, obviamente ellos se enamoran, ahí avanza la historia, o sea, pasan muchas cosas, en serio es un drama bastante triste. Y en una parte, cuando ellos ya, o sea, ya están saliendo, ellos se confiesan que se aman, ya son novios y toda esta cuestión, ella se va, lo deja, o sea, y no le dice nada. Se va, se desaparece, y ella lo hace es porque ella se quiere alejar de él, como para olvidarse, y que así cuando llegue el final de ese contrato, él no se muera. Entonces ella dice, o sea, como que yo prefiero alejarme para que él pueda vivir. Y la escena en concreto es cuando él, o sea, él obviamente se da cuenta que ella lo había dejado y él se pone súper loco, se pone a buscarla por todo lado y la encuentra. La cosa es que la encuentra y ella estaba en la playa y estaba llorando y ella, o sea, la actriz, ella hace un momento tan emotivo cuando le dice, yo realmente quiero vivir, pero ella lo dice literal rogando. Vea, les voy a mostrar el corto para que vean. Ella dice como, en serio, yo quiero vivir. Creo que es no sé si es este. Ay, disculparán si me tardo un poquito, pero es esta. Ahí ella le está diciendo que ella realmente quiere vivir. Y él la abraza y le dice, es que yo también quiero que vivas. Y yo, de por sí ya todo el drama es un desastre. Y como ella dice en ese momento, o sea, de que realmente yo quiero vivir, yo no me quiero morir, porque incluso yo me enamoré, sé que es el amor, entonces yo no me quiero morir. Y yo, ¡ay! Escenas fuertes. Escenas muy fuertes. Eso es un pedacito, porque es que la que sigue. Porque es que la que sigue. Bueno, voy yo otra vez. No quiero. Bueno, la siguiente, volvemos a lo mismo, es de Naruto Shippuden. En esta ocasión es una muerte que también fue bastante dolorosa por el contexto, porque en ese momento como que nos abren los ojos a lo que había pasado, y es la muerte de Itachi. Itachi Uchiha. La muerte a manos de su hermano Sasuke Uchiha. Creo que los que se vieron Naruto saben que la razón de vivir de Sasuke, después de todo lo que pasó, era el poder darle a su hermano mayor. Porque digamos que lo duro ahí es cuando Itachi le cuenta la verdad de todo lo que pasó y por qué hizo lo que hizo con toda la familia. Entonces, no sé si se acuerdan de esa escena, que él le cuenta la verdad a Itachi, le dice que todo lo que él hizo lo hizo por él. Lo hizo para protegerlo y para que él pudiera seguir viviendo. Y yo creo que eso es lo más duro, o sea, que él le dice esas palabras y yo creo que él queda así como de, ¿qué? Y entonces después le cuenta la verdad, ¿no? Le cuenta como que pues habían
tachado de traidores a los Uchiha y él había tenido que asesinar a toda la familia Uchiha, literalmente había asesinado a Raimundo y todo el mundo. El único que había quedado de esa familia eran supuestamente los que habían quedado vivos en ese momento eran Sasuke, porque él hizo de todo para protegerlo y que él quedara vivo, y Itachi. Entonces, literalmente, Sasuke empieza a literalmente el motivo de su vida era cazar a Itachi. Itachi todo lo que hizo lo hizo para protegerlo, para que él fuera el único Uchiha que no tocaran. Después de todo eso de haber asesinado a sus propios padres. Y en ese momento muestran como una escena en donde él llegó a asesinar a los padres y él estaba detrás de los dos papás estaban como arrodillados, esos que se arrodillan así como, y estaban como arrodillados y los papás le dicen que ojalá o sea, todo lo que está haciendo sea para que realmente pueda proteger a Sasuke. O sea, les dicen como, prométeme que vas a proteger a Sasuke. Y literalmente acaba con todas las familias. Creo que los últimos son los papás. Y ahí es cuando llega Sasuke y lo ve con los papás ahí todos muertos y él lleno de sangre. O sea, es una escena muy dura. Dios mío. Y después cuando o sea, se sabe toda la verdad, todo lo que pasó, todo lo que dijeron, todo el complot, porque eso realmente era un complot. O sea, y que él realmente tuvo que entrar a esto del famosísimo Akatsuki, convertirse literalmente en una persona que no era, porque, pues acuérdense que Itachi era como un espía, un infiltrado, o sea, Itachi era de todo, literalmente era de todo, o sea, y él siempre supo yo creo que Itachi siempre supo que el único que lo iba a matar era Sasuke. Entonces es una escena muy dura cuando le cuenta, Dios mío, yo no puedo. Ella no. Bueno, siguiendo por la misma línea, también es una escena de fatalidad a tu servicio y es ya casi digamos que de los últimos capítulos, y es cuando Fatalidad se sacrifica por la protagonista. Ay, yo creo que ese ha sido de los momentos más duros de ese drama, porque claro, digamos que él empieza como tira y afloja de querer salvarse mutuamente, ¿no? Ella sabía que él se iba a morir si se acababa el contrato y él sabía que ella se iba a morir después de que él se muriera. Entonces lo que él decidió fue sacrificarse por ella. Y lo que hizo fue anular el contrato, y en ese momento cuando se están como despidiendo, él le dice que pues él está haciendo todo esto para llevarse como su dolor, ¿sí? Y ella le dice que no, que por favor no la deje, o sea, ya rogándole. Y él, hay una que me queda aquí, que es cuando él le dice: tú eres humana, tú puedes volver a amar, yo no, si tú te mueres yo no voy a poder. ¡Ay, no! Y yo respiro. Inhalo, exhalo. Y es que esa escena cuando le dices que tú eres humana, tú vas a poder volver a amar, yo no voy a poder vivir si tú no estás. Y él en ese momento la agarra y literal él se empieza a desvanecer y le dice que sea feliz, que él se va a llevar todo su dolor, y él se desvanece y él se lleva su enfermedad. No, y la vieja se queda ahí, o sea, la vieja rogándole que no se vaya, que por favor no la deje, y el man le dice que no, que él lo hace para que ella pueda vivir. No. Esas escenas pucha, lo dejan a uno traumado. No, parcera, yo cuando me vi eso, yo estaba un mar de lágrimas, o sea, mírenme, todavía lo recuerdo y todavía me duele. Y ella literal se queda en la escalera y se agacha y empieza a llorar de una manera. O sea, buena actriz. Ella hace una escena, vea, esa mujer actrizada, vea. Y después, o sea, después de eso, obviamente nos muestran cómo ella, a pesar de que sabía que él desapareció, ella seguía con la esperanza de que él iba a volver. Y o sea, muestran, y ella literal todos los recuerdos que tenía con él los deja ahí, no los mueve. Incluso la familia llegó a conocerlo, obviamente no sabían que era la fatalidad y siempre le preguntaban por él y ella decía: es que él se fue al extranjero a trabajar, él va a volver
algún día lo va a hacer, yo sé que él va a volver. Y yo me acuerdo que la amiga le decía como, o sea, yo creo que ya es momento De soltar. Sí, y ella le decía que no, y ella soñaba con él. Hubo un momento donde ella soñó que el man volvía. Ay, No, huevón. es muy duro. ¿Cómo van a jugar así con los sentimientos de la gente? Pero bueno, para como para darle un poquito de esta intensidad, él al final regresa, o sea, es un revuelto, se la tienen que ver para entender, porque como es fantasía tiene muchas cosas, pero ellos dos al final se quedan juntos, o sea, él vuelve, La él luchan. regresa, pero créanme, o sea, todo el drama es un dolor porque ella incluso se sacrifica. Esa es otra escena triste, que es cuando ella se sacrifica y hace que los dos pierdan la memoria para que ella no recuerde que lo ama y que él pueda vivir. Es re duro, se los juro. Ay, bebés. Es muy duro. Ay, no, esa escena es muy dura. Esas escenas son muy duras. Bueno, no sé por qué nos hacemos esto a nosotras. Bueno, en la siguiente tenemos una escena que es ya la escena final de un anime que realmente es muy viejito, pero es muy bueno. Doloroso, sí, pero muy bueno. Y se llama Basilisk. Creo que hace poquito también le sacaron un remake. Como un Creo que era remaster, algo un así. remake, alguno de esos dos. No. Creo que era un remaster. Ay, yo me la vi, no. No, bebés. Es durísimo. La historia va más o menos así. Son dos familias que en ese momento tenían un pacto de no guerra. De hecho, los personajes principales iban a formar un vínculo, es decir, se iban a casar. ¿Qué pasa? Que en ese momento se rompe el pacto, entran en guerra y llegan a un acuerdo en donde ellos tienen que enviar a sus 10 mejores ninjas guerreros para luchar a muerte. O sea, es a muerte. No puede haber... El último que quede es la familia ganadora. No pueden quedar sobrevivientes hasta que se termine la batalla. La escena es esta. Resulta que al final quedan Oda y Gennosuke, creo que se llamaba. Espérenme que no me acuerdo. Gennosuke. Y estaba Oda, que era la protagonista, Gennosuke, que era el protagonista, y resulta que ellos llegan al final y tienen que luchar entre ellos dos. ¿Qué pasa? Que Oda ellos dos estaban muy enamorados, pero nunca se habían dicho que se amaban. Hasta ese momento que Oda le dice como, es que yo no puedo matarte porque yo te amo en realidad. Entonces lo que hace Oda es ya sabemos. Literal, así con una espada. Entonces se autodestruye y él como que queda un momentito en shock, como de, o sea, al ser de familias enemigas y amarse no se podían quedar por el tema de la guerra. Nunca los iban a dejar estar juntos realmente, entonces ella decide que no lo va a matar y se autodestruye. Y entonces él dice como, pues prácticamente es como, yo sin ti no existe. ¿No? Entonces él se va como a hablar con la familia, creo que es algo así, habían como 3 personas ahí mismo y él como que va y coge el pergamino donde estaban ya tachados con sangre las personas que habían caído en la guerra. Realmente se acerca a Oda ya cifiniada y tacha el nombre de Oda y el de él. Y dice, en algún momento, en otra vida, nos vamos a encontrar. Y también se autodestruye. Estaban como metidos en un río y realmente él se autodestruye. Antes de eso le entrega el pergamino donde estaban todos tachados a una de las águilas mensajeras que tenía que llevar el pergamino, y literalmente por él es que gana la familia de Oda. Creo que eran los Iga. Él como que les permite ganar la guerra. Y ya al final ellos están en el río, él también se autodestruye y literalmente le dice, en otra vida será, en otra época, en algún momento nos tenemos que encontrar. Y se autodestruye, se los lleva al río y ese literalmente es el final. Ay, no, es muy duro. Yo me acuerdo cuando me lo vi, yo me metí una chilla. Ese es el final. Los dos se autodestruyen porque no se pudieron matar mutuamente debido a que se mueven demasiado. No, es muy duro. Yo me acuerdo cuando yo me vi ese anime y yo vi esa escena y yo dije, no puede ser. Yo me metí una llorada. Yo no puede ser que esto esté viendo. Y todo porque por una guerra toda marica. En las familias, los jefes de las familias querían la supremacía.
y ya tenían un acuerdo de no, y se iban a casar, boludo. Y la cagaron. Uy, es que me habrá rabia esas Y todo familias. por los viejos de las familias, Ujú. porque siempre la cagan los viejos, siempre. Sí, uy, total. Bueno, nuestra siguiente escena es un anime. Pero es mi único anime acá de la lista. Y es el final de Ayashi no Seres. Para los que se habrán visto videos anteriores, sabrán que nosotros dijimos que Ayashi no Seres termina mal. Es un final amargo. Y es, bueno, el contexto es que está Aya, que pertenece a esta familia, y resulta que cuando ella cumple 16 años, la familia la quiere, porque resulta que ella era la reencarnación de una diosa. Como que en esa familia reencarnaba la diosa en las mujeres. Entonces, cada cierto tiempo tenían que. Entonces, ella era como esa reencarnación, y resulta que, obviamente, ella empieza como a escapar para que no la. Pues, y bueno, conoce al protagonista, que en ese momento se me pasa el nombre, pero lo conoce y el amor de ellos es tan profundo, tan denso. Ellos en serio se aman con locura. O sea, es un amor de esos que en serio, ¡guau! Increíble. La cuestión es que al final, bueno, había como una historia, la historia de Ayashi, y resulta que a Ayashi la obligaron a casarse con un hombre y ese hombre la maltrataba. Y ella logró, creo que, yo no me acuerdo si fue que él la mató o ella lo alcanzó a matar. Bueno, algo así pasó. Y resulta que ella tenía un hermano mellizo, creo que era. Y el hermano mellizo era la reencarnación de ese hombre que la maltrató a Ayashi en la vida, pues, pasada. Entonces ellos, o sea, eran hermanos, se querían mucho, pero cuando aparecían sus reencarnaciones eran enemigos totalmente y ellos literal eran a muerte. La cuestión es que al final el hermano iba a morir y nuestro protagonista se sacrifica por él, porque sabía que ella lo quería mucho. Se sacrifica para que él viva y literal la escena final, el final que tenemos es a ella embarazada con el hermano, ella estaba con el hermano y pues con nuestro protagonista. Y ahí nos dicen que al protagonista solo le quedan 3 años de vida. Es como una conversación. Como una conversación. Y entonces él se le quedan solo 3 años de vida. Y a él solo le quedaron 3 años porque háganse cuenta que le dio su vida al hermano. Y ella dice como, parce, nunca va a poder ver a su hijo crecer. Ay, no, es que es muy triste. Es que si ustedes vieran, ellos llamaban con locura para que al final ellos, se los juro que lucharon tanto para estar juntos, porque es que eso tenían todo en contra. Y al final, para que vean que el man tiene 3 años de vida, no más 3 años. Ay, no, es un final. Es un final duro. Es muy duro, porque en serio, si se ven el anime, van a comprender porque es un final tan es muy duro. bueno, pero lastimosamente tiene ese final. Es como un final tan agridulce, más agrio que dulce. O sea, uno dice como, o sea, sí vivió, pero ¿a qué costo, parce? O sea, ¿a qué costo? Y ella embarazada y todo, no. Sí. Y lo más duro es que ella se empieza a preparar mentalmente para la muerte de su esposo, o sea, no, es muy duro. Es muy duro, sí. Pero es muy bueno, tiene mucha acción, tiene mucha historia, los personajes la luchan mucho, es muy bueno, tiene, incluso para la época yo creo que tiene buena animación. Sí. Pero igual, nada que hacer. Ese fue el final que nos dieron y así nos tocó aceptarlo. ¡Qué muy triste! Dios mío. Bueno, ahora vamos con el siguiente. Yo me acuerdo que en la época en que lo vi, sí me pegó fuerte, me acuerdo. Y es Blood Mass. La historia va más o menos así, son 2 hermanas gemelas, que son vampiresas, creo que son. Resulta que una estaba dormida, la otra era como una estudiante normal de preparatoria y no tenía recuerdos. En ese momento llega el famosísimo Haji, nuestro tocador de instrumento, le hace recordar a Saya, si no estoy mal, que ella tiene pues una hermana gemela y realmente van a entrar como en guerra, entonces él le hace como abrir los ojos,
la alimenta para que ella vuelva a ser como esta vampiresa, porque ella, como les digo, se comportaba como una humana, no tenía recuerdos, nada, hasta que llega ahí. La historia es muy buena también. Ellos dos tienen un... Haji siempre estuvo enamorada de Saya, pero Saya no lo quería de la misma manera. Eso va evolucionando a través de la historia. Entonces el amor de ellos evoluciona, pero ¿qué pasa? Que al final derrotan a la hermana gemela, que era Diva, le eliminan a todos sus secuaces. Saji dan a entender que se sacrifica porque Saya le dice al final, cuando se dan el beso, le dice como que ella quiere realmente lo que quieres vivir. Y él le dice, yo voy a hacer todo lo posible para que tú puedas vivir la vida que tú quieres vivir. Y ahí se besan y empieza como la batalla. Ella lucha contra Diva, la vencen, él lucha contra, creo que era el sirviente de Diva, y realmente lo destruyen. ¿Qué pasa? Que están como en un teatro, se desploma y dan a entender que es allí como que queda atrapado, dan a entender como que se va, ¿no? Dan a entender. ¿Qué pasa? Que a Saya tenía un hermano que era Kai, lo quería lo mismo, demasiado, eran hermanos adoptivos porque obviamente ella no era ella no era hija de esa familia, pero pues se querían como hermanos. Creo que incluso Kai se llega a enamorar de ella, pero ella estaba súper enamorada de Sari, entonces nada que ver. Entonces quedó como un amor de hermanos realmente. Resulta que al final están las bebés gemelas, creo que eran de Diva, si no estoy mal, de la hermana gemela, y ella se queda con esas gemelas. Y resulta que al final Saya como que dan a entender que Saya queda en un sueño profundo. O sea, como que llegó al final de esa vida humana y cae en un sueño profundo como vampiresa y se queda como estilo inframundo, se podría decir. Ya al final nos muestran al hermano Kai subiendo como a este lugar donde ella está, y con las gemelas, las hijas de Diva, que son las sobrinas realmente de Saya, si no estoy mal. Ella sube con las gemelas, él lleva como para darles de comer a las gemelas son súper loquitas también, entonces van subiendo y al final el hermano como que mira para todos lados y se acerca como un lateral de donde ella estaba como durmiendo, como enterrada, bueno, no sé, y veo una flor con un listón. Eso da a entender que realmente Haji no se murió, sino que está esperando otra vez a Saya. Hasta que despierte. No, chingue su madre. O sea, literalmente es como que dan a entender que él sobrevivió y está esperando a que ella vuelva a despertar, que no se sabe realmente cuándo es que ella va a despertar. O sea, literalmente podría estar esperándola toda la vida. Y Haji lo que tiene es que también es un vampiro. Entonces, la historia de ellos dos, de cómo se conocen y todo, es muy lindo porque literalmente Saya como que salva a Haji de unas cosillas por ahí, por si se lo quieren ir a ver. O allí véanlo, es muy bueno. No sé si ahorita estará en buena calidad, yo espero que sí, porque la vez que yo me lo vi en YouTube hace siglos. Entonces sí, pero es un final muy triste, como muy agridulce, porque él se queda esperando otra vez a Saya como lo había hecho antes de que ella recordara todo. No, qué esa Y yo sí, no, y yo no. Bueno, nuestra otra escena es de un C-drama que se llama The Starry Love. Si sabrán, pues se habrán visto el video pasado, sabrán que yo mencioné que una de esas parejas era de mis parejas favoritas. Y sí, vamos a hablar específicamente de esa escena, pero más de lo que pasa después de esa escena. Resulta que ellas eran dos hermanas, ¿no? Estaba Chinkuy y... Ay, no me acuerdo cómo era que se llamaba, como la protagonista de la historia, que ella era la... Pero ellas dos eran hermanas. Y resulta que a ellas les estaban dando cacería porque ellas eran como la reencarnación de un árbol muy poderoso. Entonces los reinos les estaban dando cacería porque temían la destrucción de los reinos por ese árbol. Y ya, digamos que antes había habido, valga la redundancia, una guerra destruyendo ese árbol. Y pues ellas eran esta reencarnación, entonces les empiezan a dar cacería y obviamente ellos empiezan a escapar, ¿no? El príncipe celestial, pues con su Kuchurumi, que ellos eran los protagonistas de la historia, y el príncipe del inframundo, el tercer príncipe del inframundo, con Chinkuy, que era pues la otra hermana, ¿no? Y ellos obviamente empiezan a escapar, pero llegan a un punto en que ellos los acorralan y ellos los atrapan porque llegan prácticamente todos los reinos a cazarlos. Entonces empiezan a decir que, o sea, como que ellas dos tienen que morir
para que no haya destrucción como en todo el mundo, pues por decirlo así. Y resulta que, digamos, ellos ya se vieron tan acorralados, o sea, porque los tenían a todos atrapados, que llega Chincuy y dice como, yo no voy a dejar que ustedes les hagan daño. Y ella literal se zafa, se para, agarra una espada y o sea, se la pone así. Y entonces, claro, ellas dos eran hermanas y se querían Mucho. mucho. Entonces ella le empieza a decir como que la quiere mucho, que por favor siga viviendo, que ella hace todo esto como para que ellos puedan seguir viviendo. Y luego le dice al man que pues él es el amor de su vida, ¿no? Es que es muy duro. Que por favor la perdone por lo que va a hacer, pero que todo eso lo hace para que ellos puedan vivir. Y ella en ese momento o sea, literal se autodestruye enfrente de todos. Claro, eso empieza. No. La vieja empieza a gritar, el man también. Y la vieja como a lanzarse hacia la hermana para agarrarla. Y ella en ese momento como que se desvanece, hace cuenta como un polvito y empieza como a elevarse. Y la escena después de eso, cuando muestran a la hermana llorando, o sea, la depresión que tenía esta mujer, no. Yo creo que es de las escenas más duras que yo he visto, porque ella literal entra en depresión, o sea, ella en la cama y el papá le decía como sal de ahí, tienes que salir, y la hermana no, y ella lloraba y lloraba y lloraba y lloraba y le decía como yo me voy a vengar por lo que le hicieron hacer a mi hermana. Y luego también nos muestran como la perspectiva del man, y el man en una depresión. Tú no te imaginas. Ese hombre literal se queda en la miseria, o sea, el man no se paraba, se la pasaba llorando, hasta que, bueno, digamos que la hermana ya va como a vengarse, y él empieza, claro, como ellas eran la reencarnación de un árbol, él empieza como a buscar y dice, tiene que haber una manera, si ella es una reencarnación, ella puede regresar, y el man como que empieza a buscar, pero esas escenas después de la muerte de ella, no. Es re denso. La escena de la hermana, mire, se los juro, véanse la escena de cuando la hermana empieza a llorar. Se van a morir. Se van a morir. Ay, Dios mío, mi cabeza me va a explotar. Porque ellas dos se querían mucho, o sea, eran inseparables. Bueno, vamos con la siguiente. En esta ocasión sí es una telenovela. ¿Es la última? Sí, es la última. Ya es mi última. En esta ocasión es una telenovela mexicana. Realmente la descubrí no hace mucho. Y es la telenovela Amarte es mi pecado. Hay una escena específica. Bueno, la historia va más o menos así. Yo me imagino que muchos ya se la han visto. Los que no, para que entiendan más o menos de qué va. Resulta que Nora, nuestro protagonista, se enamora de un piloto. Pero ¿qué pasa? Que ella le había hecho como un juramento al papá de que ella se iba a casar con un hombre adinerado. Pasan muchas cosas. Ella intenta autoterminarse. Conoce a nuestro protagonista, el piloto. Resulta que ellos dos se enamoran. Nora se iba a casar con este hombre adinerado que tenía como ganado, como era que tenía dueños de rancho y no sé qué. Pero Nora le dice que no, porque pues se enamoró de Arturo, el piloto. ¿Qué pasa? Que ellos como que se vuelven novios, pasa todo esto. Nora en algún momento se entrega a Arturo, queda embarazada, ella está súper feliz porque se iban a casar, supuestamente, o mejor dicho, ella estaba súper ilusionada, súper enamorada. ¿Qué pasa? Que entra la tercera en discordia, resulta que Arturo tiene una aventura con esta mujer, y cuando él vuelve, que supuestamente ya se iban a casar, le cuenta a Nora que realmente se fue a la cama con esta chica, la dejó embarazada, y ahí todo se va al carajo porque Nora lo desprecia. A Nora también la habían despreciado mucho porque le decían que era como una interesada por lo que había pasado antes con este chico, ¿no? Entonces allá como que le hacían mucho el feo. ¿Qué pasa? Que ella no perdona a Arturo y realmente todo eso se destruye. Ella embarazada pasa momentos muy duros, realmente es
muy duro ver todo lo que a ella le pasa, pero la escena en concreto es cuando a ella en algún momento la atropellan y está embarazada. Entonces la atropellan, era una de las villanas. eh, Se le adelanta el parto y ella llama a Isaura, que era la madrastra, y le dice como que ya está a punto de dar a luz. ¿Qué pasa? Que Casilda, creo que era la medio hermana de Nora, pero no sabían, también estaba entrando en labor de parto porque se había caído de las escaleras. O sea, toda una fatalidad porque una la atropellan y la otra se cae de las escaleras. ¿Qué pasa? Que la hija de Casilda nace muerta porque ella tomaba muchos antidepresivos. No, creo que eran pastillas para dormir. Ellas para estar como así como... Y siempre estaba como medio dopada. O sea, era una cosa loca. Resulta que ella pierde a esa niña y Nora da a luz a tiempo con Casilda. ¿Qué pasa? Que Isaura en su maldad y para que ella le cumpla la promesa al papá de casarse con un hombre rico, cambia a las bebés. Entonces, Nora cree que su hija nació muerta y Casilda que su hija está viva, pero ella como que tiene recuerdos de que no, pero Isaura le hace creer que sí, que esa es la hija de ella y que la muerta es de Nora. La escena en concreto es cuando ella le pasa algo en el bautizo de la hija, de su propia hija, que es la hija de Casilda, que insultan la memoria de su hija y eso ella, pues no, ¿no? Entonces le pega una cachetada al marrano este que la insultó y ella se va a llorar a la tumba de la hija. O sea, literal, se arrodilla y se pone a llorar, pero ella siempre ha llorado así como muy intenso. Ella para llorar es muy intensa y dice que todos y cada uno de las personas que fueron los culpables de la muerte, porque realmente hubo muchas personas detrás de eso, que las personas que fueron los culpables de la muerte de ella van a pagar muy caro todo lo que les hicieron. Pero es que lo duro es la manera en que ella se agacha y llora enfrente de la tumba de la hija. O sea, esa escena yo creo que es la más difícil de todo lo que ella vivió. Esa escena es la más dura de todo lo que, porque es un punto entre el antes y el después. Ella después de eso y de jurar que a ella le decían ella le decían Nora Guzmán. Ella jura frente a la tumba de la hija que ella deja de ser Nora Guzmán porque está muerta con la hija, o sea, que ella también está muerta y enterrada con ella y que en ese día nace Leonora Madrigal. Ella se vuelve una mujer totalmente diferente. Y la transformación que ella sufre es muy fuerte como ella se va transformando y le duele esa transformación, pero lo hace para vengarse. Y ella, uy, la escena, o sea, la escena cuando ella llora en la tumba y luego la transformación porque ella se transforma llorando, literal, o sea, ya llorando se empieza a transformar, o sea, empieza a aprenderse a maquillar, a peinarse, a ponerse los vestidos que el papá y la tía le daban. Y ella tiene un recuerdo de uno que le dijo Alejandra, que era como la tía, creo que era, y le dice que lo más importante de un hombre es el dinero, y que cuando ella obtenga ese dinero, lo demás no importa. Y entonces ella como que empieza a recordar esas palabras y se mete una llorada mientras se va maquillando, mientras va aprendiendo a caminar. No, eso. Y ella lo hace todo sola, porque no hay nadie con ella. Arturo la traicionó. Isaura en ese momento estaba con Casilda. O sea, no, o sea, sola atraviesa por todo eso y yo creo que es una de las escenas más duras. Es muy dura esa escena. Cuando llora y cuando hace la transformación, porque eso es un antes y un después. Y es muy fuerte. ¡Uy, no! Se me hace la chinita. Bueno, y nuestra última escena es también de un C-drama que se llama One and Only, o El Único, creo que, si no estoy mal, creo que se traduce o lo traducen así. Y digamos que es como un conjunto de escenas que nos va a llevar hasta el final. Es un final trágico. Y es cuando resulta que los protagonistas siempre se amaron, pero nunca pudieron estar juntos. Ella era, digamos que ella, cuando el papá la dejó, cuando el papá se fue, ella era muda. Ella, o sea, como que el trauma la dejó muda. Y cuando ella empezó a convivir con el protagonista, ella empezó a volver a hablar, como que se vio que ella empezó a volver a tener vida.
pero la relación de ellos era muy complicada, o sea, por muchas cosas ellos no podían estar juntos. Y resulta que llegó un príncipe, muy desgraciado, y se enamoró de ella. Bueno, ni siquiera se enamoró, se obsesionó con ella. Y él quería que ella fuera o sea, la esposa a como diera lugar. Quería que ella lo amara, pero ella no, ella siempre estuvo enamorada, fue del protagonista. Y digamos que el protagonista nunca, pues como que nunca se interpuso, ¿sabes? Porque él sabía que ellos no podían estar juntos. La cosa es que, digamos, cuando tú ya ves ese granito de esperanza, como que tú dices, por fin van a Aquí estar fue. juntos, pues no, Toma. resulta que el príncipe, como en su afán de obligar a la protagonista a casarse con él, manda a secuestrar al man, lo tortura y lo mata. Pero antes de que al man lo mataran, el man le dice a es que él era como un enemigo, pero luego como que se vuelve aliado porque se arrepiente de todo lo que hizo. La cosa es que el protagonista le dice a él que por favor le lleve una carta a la pelada, ¿no? Y esa carta se la escribe con la sangre de él, porque él no tenía más. Y él dice como, pues yo necesito como decirle todo, pues todo lo que siento, ¿sí? Y él le lleva esa carta y ella cuando ve al man, ella dice, aquí pasó algo, aquí pasó algo. Claro, ella abre esa carta y ve que es con sangre y la empieza a leer. Qué romántico. Y obviamente, pues en la carta el man le decía que la quería, que lo sentía por no haber sido más fuerte. Bueno, le empieza a decir como todas estas cosas. La escena de esta mujer llorando, llorando, ¡ay! No se los puedo describir, es una escena tan dura. La protagonista es Bailu. Está en TikTok la escena, por si la quieren ver. Sí. Y literal, como ella agarra la carta, la abraza y se agacha a llorar, o sea, ella literal se tira de la cama a llorar, la mamá la agarra como de que, y ella se tira y empieza a llorar, o sea, destrozada totalmente. O sea, esa escena es durísima. Y ella ahí pues entra como en su depresión y ella vuelve a ser muda, así, ella como que vuelve a dejar de hablar y ella la empiezan a preparar para casarla con el príncipe. Que ni siquiera quería, porque la obligaron. Y lo peor de todo fue la mamá, la mamá la quería y aún así no le importó. O sea, prácticamente la obligó a casarse con un man que ella no amaba. Y ese man le mató a la persona que amaba. Entonces, obviamente ella entró como en esta depresión, una depresión súper fea. Y ella la empiezan a alistar para la boda y toda la cosa, pero ella ya sabía que era lo que iba a hacer. Y ella literal estaba vestida de rojo. Bueno, el man, el protagonista, antes de morirse, preparó todo para que ella se escapara el día de la boda y pudiera ser libre. O sea, el man le preparó todo, envió a gente lista para que se la llevaran. Camuflados, sí. todo ahí, infiltrados. Y ella empieza a caminar. Esa escena es lenta, pero es dolorosa. Porque la vieja empieza a caminar. Estaba nevando y ella empieza a caminar así con su traje rojo, normal, y ella se empieza a sacar las cosas, así las horquillas, se empieza a sacar todo, se empieza a sacar los aretes y ella empieza a subir. Como pues sí, al palacio, como por una parte, como por unas escaleras, y ella empieza a subir. Y ahí está el man que le llevó la carta. Y el man la vio y él supo que era lo que iba a hacer. Y el man se agachó como despidiéndose de ella. Y ella empieza a subir, y se hace ahí en la parte de arriba como en un barandal. Y ella se sube, pues haz de cuenta que está el barandal, ¿no? El barandal tiene como la parte de arriba y la parte de abajo. Y ella se subió en la parte de abajo. Y ella empezó a recordar al man. Y ella empezó a decirle como que lo amaba. Y ella empieza como a mirar al cielo, cierra los ojos y dice, ojalá en otra vida sí podamos estar juntos. Y ella literal, sonriendo, se tira. Obviamente ella... Y o sea, esa es la mejor escena porque a pesar de que es triste, yo digo que sea como como esa cosita de satisfacción, porque literal cuando ella se tira, llega el príncipe, la intenta agarrar, pero no alcanza. Y ella se cae y se claramente
chao pescado. Y el príncipe se queda llorando, desgarrado, pero es que ni siquiera da tristeza porque el man fue tan malo, hizo tantas cosas solo por tenerla a ella, que al final, literal, el man la orilló para que se... Para que se fuera al final de ella, literal. O sea, la obligó a hacer de todo, le mató al amor de su vida y pues ese fue el castigo del man. Ese fue el castigo del man, no poder tenerla a pesar de todo lo que hizo. Pero esa escena, primero la escena de cuando ella llora, cuando recibe la carta y se da cuenta de que el man ya no existe. Ya baila. Y segundo, cuando ella empieza, o sea, muestran como todo el recorrido de ella caminando, subiendo y se empieza a quitar las horquillas, se empieza a quitar los zapatos, o sea, se empieza a quitar todo. Y cuando ella se tira, ahí estaban enfrente los manes que se la iban a llevar, que también ellos la conocían desde pequeña y pues la querían. Claro, ellos como que se lanzan como a agarrarla, pero no las dejan y la vieja se queda ahí. Y yo creo que también es castigo para la mamá, porque mucho la quiso, pero poco la ayudó. Y a la mamá no estaba el día de la boda, sino que a ella le llegó una carta diciendo que la pelaba y a la mamá le dio tan duro. Castigo divino, bebés. Se los juro, es que es fuerte, ni siquiera, es en ese drama ni siquiera hay besos, pero se siente el amor que ellos se tenían y esa frustración de que ellos no podían estar juntos, no. Nunca se las vean. No, sí, véanselas, es bueno. Pero digamos que tiene una segunda parte que es como esta curita alarma. Por eso fue que yo me la vi, porque sabía que tenía segunda parte, que es una parte en el presente. O sea, ellos en el presente se vuelven a recordar y lo más loco es que ella tiene sueños de su vida pasada. Y ellos se quedan juntos, es una época moderna y son muy lindos, una pareja, o sea, muestran como lo que hubiera sido. Si hubieran quedado juntos en la Pero se los juro que esa escena es durísima. Y a mí me dio mucha tristeza fue cuando ella se quedó mirando al cielo sonriendo y dijo, ojalá en otra vida podamos estar juntos. Y ahí, ¡pip! Toma tu castigo. Sí. Bueno, yo creo que ya hemos concluido con nuestras recomendaciones. Bueno, nuestros finales tristes, porque ni siquiera son recomendaciones. Ni siquiera finales, escenas. Entonces, hemos concluido con nuestras escenas tristes. Espero que si se los vayan a ver tengan muchos pañuelos cerquita. Sí. Porque realmente una que otra lágrima se les va a salir. Traigamos segunda parte. No puedo contando. Después, ahorita no. Y nada, chicos, eso sería todo por este video. Nos estamos viendo en un próximo video. Y nada, espero que estén muy bien. Cuídense. Adiós.